Bueno, entonces, en principio, pues habíamos visto que los límites, entonces los límites, pues desde mi punto de vista tienen tres formas de solucionarse. Entonces, yo siempre trato de seguir como tres pasos fundamentales. Entonces, el primer paso es evaluar todos los límites. ¿Para qué evaluamos? En principio, para revisar si existe una indeterminación o no. Indeterminación. Si existe una indeterminación, o sea, si esto existe cuando evaluamos, entonces lo que procedemos es hacer el paso número 2. Entonces, el paso número 2, pues es en lo posible suprimir esa indeterminación. Entonces, ¿cómo suprimimos esa indeterminación? Entonces, eso lo hacemos por medios netamente algebraicos. ¿Listo? Algebraicos. Después de que suprimimos esa indeterminación en lo posible, entonces reevaluamos, hacemos otra evaluación. Listo. Y cuando reevaluamos, pues entonces, o tenemos dos posibles resultados. El primero es que nos dé un valor, o sea, un número que pertenezca a los reales y por lo tanto el límite exista. Y el otro es que no, o sea, que nos dé un número que no pertenece a los reales y por lo tanto el límite no exista. Listo, entonces ahí está la situación. Entonces, vamos a seguir este camino para revisar algunos límites en donde tengamos que hacer por obligación el segundo paso. Y ahí es donde vemos dos tipos de límites. Entonces están los límites algebraicos, y los límites al infinito, que se van a dar cuenta de que son muy sencillos de realizar. Entonces ahí ya aparece. Ya después de esto, pues entonces sí revisaremos la derivada por definición y demás. Pero pues aquí el trabajo, digamos, grueso o grande del corte, entonces está en solucionar este tipo eh, de límites. Voy a sacar unos ejercicios. Límites algebraicos. Bueno, aquí hay hartos. Listo, entonces vamos a hacer aquí el límite cuando x tiende a 3. Listo, cuando x tiende a 3 de x al cubo menos 6x al cuadrado más 9x y todo esto sobre x al cuadrado menos 9. Listo. Entonces, revisemos aquí una cosa. Entonces vamos a hacer el primer paso, o sea, vamos a evaluar el primer paso de los límites. Entonces, lo primero que vamos a hacer es decir si x es igual a 3. Entonces, si x es igual a 3, entonces vamos a reemplazar aquí adentro a ver qué sucede. Entonces, sería 3 al cubo menos 6 por 3 al cuadrado más 9 por 3 y aquí quedaría 3 al cuadrado menos 9. Listo, 3 al cubo, entonces 3 por 3, 9 por 3, 27. Listo, menos 3 por 3, 9 y 9 por 6, 54. 54, 56. 9 por 6. ¿Sí están o no están?
A ver, un segundo. Sí, es 54. 54, sí, señor. 54. Se me olvidaron las tablas. Con eso uno duda harto. Y aquí da 9 menos 9. Listo, entonces arriba, ¿cuánto da arriba? Entonces sería 27 más 27 haría 54 menos 54, 0. Y 9 menos 9, 0. Entonces fíjense aquí qué pasó con este límite. Al momento de evaluar, o sea, al aplicar el primer paso de evaluar, entonces efectivamente encontramos de que tiene una indeterminación. ¿Sí? Entonces hay una indeterminación. Para quitar esa indeterminación, entonces debemos usar algún método algebraico para solucionarlo. ¿Sí? Entonces ahí sí tenemos que intentar revisar, ¿sí?, si podemos quitar esa indeterminación o no. Para Buenas eso, noches. entonces usamos los casos de factorización o la factorización. ¿Listo? La factorización. Entonces recuerden que hay varios casos de factorización donde pues hay diferentes situaciones donde se aplica y demás. Entonces, vamos a utilizar. Entonces, fíjense aquí que en este primero, entonces voy a reescribir esto acá. X al cubo menos 6x al cuadrado más 9x, todo sobre x al cuadrado menos 9. Bueno, entonces fíjense aquí. Entonces, fíjense que en el primero, o sea, en la parte de arriba, en el numerador, pues es un x a la 3 que no, digamos, no podemos solucionarlo a simple vista. Entonces, lo primero que hacemos es hallar un factor común, ¿sí? Para factor común x. Fíjense que eso sí lo podemos hacer, un factor común x. Entonces, aquí esto quedaría x al cuadrado menos 6x más 9. ¿Listo? Y abajo, entonces tenemos una diferencia de cuadrados donde sería x menos 3 por x más 3. ¿Listo? Entonces, ojo ahí porque, digamos, ahí es donde está la clave para solucionar este tipo de ejercicios y es conocer qué es lo que tenemos que hacer. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Entonces, ¿cómo nos damos cuenta de que este x a la 3 no lo podemos factorizar? Porque los casos de factorización se centran en los x al cuadrado, así como el término que nos quedó aquí en este paréntesis. Entonces, en los x al cuadrado, los binomios al cubo, ¿sí? Entonces, ese tipo de cosas debemos de conocerla y pues obviamente tener un poco de agilidad frente a eso. ¿Listo? Entonces, fíjense acá. Y el caso, y la parte de abajo, entonces es un caso 4 de factorización, o sea, una diferencia de cuadrados. Recuerden que nosotros usamos los nombres y los números de los casos de factorización siguiendo el álgebra de Baldor. Entonces, ahí ya puede revisar. Listo, entonces, fíjense Pues una acá. pregunta. Señor, Ahí lo que hizo abajo en la parte de los cuadrados de x cuadrado menos 9 es sacar, digamos, como la raíz de 9 y la raíz, ponerlo ahí. eso, entonces raíz del primero, entonces x, ¿cierto? X, la raíz del Ujú. primero. Signo menos, signo más, porque es una diferencia de cuadrados, y la raíz de 9. Entonces, la raíz del Ok. segundo, ¿listo? A un lado y al otro. Listo, ¿qué nos quedó aquí en el numerador? Entonces nos quedó un x al cuadrado menos 6x más 9. Este de aquí, entonces es un caso 6. ¿Listo? Un caso 6 de factorización. ¿Cómo factorizamos ese caso? Entonces, la x. También abrimos dos paréntesis. ¿Listo? Paréntesis aquí, aquí. Listo. Entonces, recuerdan, la raíz del primero, o sea, la raíz de x al cuadrado sería x, entonces x a un lado, x al otro. Listo, entonces el primer signo sería negativo, miren acá, negativo. El segundo signo, menos por más, menos. Y esto sí lo recuerdan, dos números que multiplicados me den 9, pero sumados o restados me den 6. 3, profe. Exactamente. Entonces, dos números que multiplicados
me den 9, pero sumados me den 6. Entonces sería 3 y 3. ¿Listo? ¿Cómo verificamos que esto efectivamente dé? Pues entonces aquí quedaría menos 3. Entonces vienen acá, menos 3 por menos 3 me daría más 9. ¿Listo? Entonces miremos acá, vean. Menos 3 por menos 3 me daría más 9. Y menos 3 más menos 3, entonces me daría menos 6. Ahí quedó bien. ¿Listo? Muy bien. Una pregunta, profe. Señor, En el costado izquierdo dice caso 4 y en el costado dice caso 5, caso 6. sí. ¿Sí? El caso 4 se refiere a que a Diferencia de la cuadrados. ecuación, A la parte de abajo. a la parte de abajo. Ok, La parte de abajo. Listo, voy a extender aquí la flecha. Ya. eso. Listo. Entonces la parte de abajo fue una diferencia de cuadrados y lo que nos quedó dentro de este paréntesis se soluciona como un caso 6. ¿Listo? Bueno, entonces ahora sí, miren lo que pasa aquí. Ahora miren lo que sucedió aquí. ¿Hay algo que podamos hacer con esos paréntesis ahí? Simplificar, ¿no? Eso, entonces miren. Eliminar lo que está repetido. Eso. Eso, entonces x menos 3 y x menos 3 se pueden ir. Y entonces, ¿qué nos queda? ¿Qué nos sobra? Nos queda Queda x menos 3, eso, muy bien. Sobre x más X más 3. 3. Sobre x más 3. Listo. Entonces, se supone que aquí ya no podemos hacer nada más. O sea, aquí ya terminamos. O sea, ya después de que ya hicimos la simplificación, o sea, que ya quitamos, eliminamos los términos que estaban iguales, se supone que Profe, pregunta, qué pena interrumpirlo. La otra X que quedó arriba sobrando que estaba multiplicando X2 menos 6X más 9, ¿se deja por fuera? Porque pues esta, en la parte de abajo no la colocó. Sí. sí, aquí está, mírala. No, porque esa sería la de X2. No, No, mírala. Es que aquí hay una X, aquí hay otra, mírala. Ah, ya entiendo. Y es esta misma, mírala. ¿Ya la pillaste? Sí. Listo, vale. Entonces, fíjense, después de hacer esto, o sea, después de factorizar y simplificar, ya nos queda algo aquí, ¿sí? Entonces, se supone que aquí a este cuadrito que tengo aquí resaltado le vamos a aplicar el paso 3, que es reevaluar. ¿Listo? ¿Qué vamos a reevaluar? Entonces, vamos a decir otra vez que x es igual a 3. ¿Listo? Entonces, si x es igual a 3. Pero sobre este cuadrito nuevo, sobre esta nueva expresión que nos quedó. Listo. Entonces aquí quedaría 3 por 3 menos 3 sobre 3 más 3. Listo, entonces quedaría 3 y 3 menos 3 daría 0. Entonces aquí coloquemos aquí el 0 para darnos cuenta que estamos haciendo. Y abajo quedó 9. Arriba 3 por 0, 0 sobre 9. Esto es igual a... Profe, debajo no queda 6. Disculpe, profe, Uy, abajo no sí, queda sí, sí, 6. sí. Estaba pensando en multiplicación. Ah, pero si están pendientes. Listo. Entonces, fíjense acá. Obvio, profe. Entonces, ahora vamos a reevaluar, pero lo que nos sobró aquí, después de simplificar, ¿listo? Entonces decimos otra vez si x es igual a 3. ¿Por qué x es igual a 3? Porque es el límite que estamos evaluando, ¿listo? O sea, aquí el límite que estamos evaluando. Reemplazamos, evaluamos y efectivamente nos dio que esto era 0 sobre 6. Esto sí puede existir, esto sí existe, ¿sí? Y esto es igual a 0. Como el resultado, ¿sí? Como el resultado es un número que pertenece a los reales, eso quiere decir que el límite sí existe. Y si existe, entonces ese es el resultado. Entonces la respuesta, entonces acá el límite, cuando x tiende a 3, de x al cubo menos 6x al cuadrado más 9x sobre x al cuadrado menos 9, pues es igual a 0. ¿Listo? Y esta sería la respuesta. ¿Listo?
Profe, qué pena, nuevamente interrumpo. Una pregunta. Ahí Señor. dice que 0/6 igual a 0 y eso es e-ir. ¿Cómo así el e-ir? O sea, E significa pertenece. Si te acuerdas, por Ah, ok. allá, tercero de primaria Pero, pertenece, ¿sí? Pertenece, listo, el pertenece. Y este es, no es IR, sino los reales. Es el símbolo de los reales. ¿Listo? Entonces es un número que pertenece a los reales. ¿Listo? Entonces, como es un ok. número que pertenece a los reales, entonces el límite existe. Y si existe, pues entonces ya podemos colocar ahí la respuesta. Yo tengo una pregunta, profe. Listo, señor. Al momento de hacer la tabulación con los números que se aproximan en este caso al cero, Al 3. ¿cómo se... listo, al 3 sí. Sí. 2,99 y por el otro Y lado 3.1 y eso sí. 3,1. Sí, ¿cómo se hacen esas operaciones ahí con esta fórmula, con estas fórmulas? Pues ¿O ya digamos ahí se que reemplaza, digamos, o qué? eso, entonces el proceso que tú me estás diciendo, que fue lo que vimos la clase pasada, de reemplazar y reemplazar y reemplazar, nos tiene que dar esta misma respuesta, ¿sí? Pero pues digamos que a veces los límites al reemplazar no nos da pues una respuesta rápida. Entonces por eso mismo hay que hacer este proceso algebraico. Pero haciendo los dos procesos, tanto este como el que tú me dices de reemplazar los números muy próximos a 3, nos tiene que dar que el límite sea igual a 0. En todas las casillitas de cuando a f de x, pues estoy relacionándolo con los ejercicios que tenemos en el taller. Sí, en todos. Colocamos entonces la misma respuesta en todos. Nos tiene que dar lo mismo y colocamos lo mismo en todos. No, no tiene que dar, pues da muy parecido, pero no da igual. Uno tiene que deducir que el límite tiende a algún número. Pero digamos con esta fórmula, digamos en el caso sería con esta fórmula, digamos que nos dio, ¿sí? O sea, en vez de reemplazarlo por 3 reemplazamos por 0, algo, ¿sí? Sí, pero ojo, solo es en ese punto. Solo es en el punto 2 donde hacemos el reemplazo en la calculadora sin necesidad de resolver ni nada. O sea, Ok. simplemente reemplazamos los datos en la calculadora, revisamos y pues ahí miramos hacia dónde va el número, o sea, hacia dónde tiende el límite. Aquí ya es para encontrar el límite de una vez. En el otro es para deducirlo a partir del reemplazo. Sí, ¿Sí me entiendes? ¿Sí me entiendes ahí? sí, señor. Ah, vale, listo. Bueno, ¿alguna otra duda frente a este ejercicio para hacer otro? Pues la verdad No, yo no lo señor. entendí bien, entonces si podría hacer otro, por No, vamos favor. a hacer otro, listo. Profe, antes de que borre, bueno, ya, Ya, no, aquí está. ¿sí? Ok. Dice que el primer paso es evaluar, el segundo es suprimir y el segundo es reevaluar, El ¿cierto? tercero. O sea, Es lo el que tercero, hicimos qué acá pena. abajo con el azul. Este. Ese es el tercer paso, el azul. Sí, ¿Sí? señor. Entonces, acá, entonces, este sería el paso 3, ¿sí o no? El paso 2, ¿cuál sería? Paso El paso 2, 2, pues es toda la parte negra, por está así la decirlo. parte negra, ok, chan. Entonces, todo esto abarcaría paso 2. Y el 3 pues ya sería Sí, ya. y el paso uno bueno, Reevaluar. entonces el paso uno sería entonces evaluar si se realiza pues una factorización o ok, O nos da el resultado de una vez. Cabe la posibilidad de que nos dé de una vez el resultado y entonces, pues, no sí, haya necesidad de hacer todo el resto. ok. Pero entonces es todo eso que nos acaba de explicar hace parte de la forma normal de solucionar el Sí, límite. sí, señor. Que llegué tarde. Ok, No, pero listo. ahí, Sí, es ahí va, que ahí va. llegué tarde y ya había factorizado, ya había hecho parte de eso. Listo, Igual profe, vale, vamos a muchas hacer gracias. otros dos ejercicios, ¿listo? Perfecto, dale, gracias. Voy a sacar de aquí otro ejercicio, a ver. Mm, vea que hay otro. Bueno, listo. Bueno, entonces vamos a hacer aquí el límite. Me toca aquí maniobrar. Listo.
Entonces es el límite cuando x tiende a 4 de x al cuadrado menos 5x más 4 sobre x al cuadrado menos 2x menos 8. Listo. Bueno. Listo, échenle ojo, observenlo primero. Listo, observenlo primero. Y ahora sí, vamos a hacer entonces el primer paso. Entonces vamos a decir aquí, si x es igual a 4. Entonces aquí sería 4 al cuadrado menos 5 por 4 más 4 sobre 4 al cuadrado menos 2 por 4 menos 8. ¿Listo? Entonces 4 al cuadrado 16 menos 5 por 4 20 más 4. Y abajo sería 4 por 4 16 menos 4 por 2 8 menos 8. Arriba daría 16 más 4 20 menos 20 0. Y abajo daría menos 8 menos 8 daría menos 16 más 16 0. Listo. O sea que hay una indeterminación. Muy bien, hasta ahí muy bien. ¿Vale? Ahorita hacemos uno, ¿listo? Ahí que ustedes hagan uno. ¿Listo? Entonces, por ende, vamos a aplicar el paso número 2, ¿listo? Entonces, x al cuadrado menos 5x más 4 y x al cuadrado menos 2x menos 8. Bueno, entonces, ambos, ¿sí? Ambos, tanto arriba como abajo, son caso 6. Caso 6 de factorización. Recuerden que eso es el trinomio de la forma x al cuadrado más bx más c. ¿Listo? Bueno, entonces vamos a factorizar estos dos. Entonces, muy parecido a como factorizamos ahorita. Disculpe, profe, estos casos de factorización son del álgebra de Baldor, ¿verdad? Sí, están, uno los nombra o los califica, los clasifica como están en el álgebra, ¿listo? Ah, ok, A vale. veces hay libros donde los clasifican de otra manera. Entonces nosotros, pues particularmente uno usa la clasificación como está en el álgebra de Baldor, porque pues es el libro que más conocemos. Vale, profe. Ese es el caso del trinomio cuadrado perfecto. No, trinomio cuadrado perfecto es el 3. Mm, Este es el caso 6. ¿Listo? Trinomio de la forma x al cuadrado más bx más 6. Más c, perdón. Profe, digamos, en un ejercicio, creería yo, en el parcial a ojo, tendríamos que inferir qué tipo de caso sería el límite. Sí, Ok, sí. Ahí sí, por eso les decía, échenle ojo bien a cómo es que están los ejercicios planteados para que ustedes puedan rápidamente revisar qué caso es y cómo factorizar. Digamos que la dificultad no es factorizar, sino saber qué caso es. Esa es la mayor correcto. dificultad. ¿Listo? Entonces vamos a factorizarlo con el caso 6. ¿Listo? Caso 6, x al cuadrado más bx más c. Siempre abrimos dos paréntesis. Entonces raíz de x al cuadrado sería x. Entonces x a un lado, x al otro. ¿Listo? Entonces el primer signo es menos. El segundo signo, entonces menos por más. Menos. Y dos números que multiplicados me den 4, pero sumados me den 5. 4 y 1. Eso, siempre ponemos el número más grande de primeras. Entonces, revisemos si nos da menos por menos, más. Uy, puede ser más ahí. Listo. 4 por 1, 4, listo. Y menos 4 menos 1 daría menos 5, ahí está bien. ¿Listo? Ahora abajo, la misma situación. X a un lado, X al otro. Primer signo menos. Y menos por menos, más. Ahora, dos números que multiplicados me den 8, pero restados me den 2.
4 por 2. 4 y 2. 4 y 2. Listo, Sí, 4 y 2. sería Acuérdense 4 y que el 2. más grande siempre va de primeras. Entonces 4 y 2. ¿Listo? Entonces, menos por más menos y 4 por 2, 8. Muy bien. Y menos 4 más 2 daría menos 2. Ahí está bien. ¿Listo? Muy bien. Ahora, ¿qué podemos hacer ahí? Simplificar. Listo, simplificamos. Este se va con este. Listo, ¿y qué nos sobra? Entonces sería aquí x menos 1 sobre x más 2. Nos sobró eso. Listo, entonces aquí cuando ya terminamos este paso, entonces ya podemos aplicar el paso 3. Entonces vamos a reevaluar. Entonces volvemos a decir que si x es igual a 4, entonces sería 4 más 1, perdón, 4 menos 1. 4 menos 1 sobre 4 más 2. Entonces, 4 menos 1, 3. Y 3. 4 más 2, 6. 6. simplificamos. Tercera de 3, 1. 1. Tercera de 6, 2. 2. 2. Listo. Entonces, fíjense acá. ¿Este número pertenece a los reales? Sí. Sí, entonces este número pertenece a los números reales. Por lo tanto, el límite existe. Entonces, en ese orden de ideas, entonces el límite, cuando x tiende a 4, de todo ese chorrero, entonces x al cuadrado menos 5x más 4 sobre x al cuadrado menos 2x menos 8 es igual a 1/2. Y esa sería la respuesta. Vale. ¿Listo? ¿Mejor? Sí, Sí, señor. señor, gracias. Señor. Más fácil, ¿no? Más fácil. Bien. Profe, discúlpeme. Señora, En donde dice si x es igual a 4, ¿ese sí. 4 de dónde lo tomo, profe? Mira, de aquí. Espera, lo resalto. Voy a resaltarlo con este verde. Míralo. Ese es el límite Ah, es de la x de... Ese. Ah, ok. O sea, es del el principio, límite. sí. Entonces estamos Es, evaluando exactamente en el límite. es el mismo 4 que tomamos en donde dice x es igual a 4 con el azul. Eso sí, tanto aquí como acá. Es el mismito. Ok, O sea, de ahí ok, sale ese profe, dato. vale, gracias. Listo. ¿Listo? ¿Alguna otra pregunta? No, No, señor. señor. No, señor. Vamos a mirar otro, a ver. ¿Hacen uno fácil o uno medio? No facilito, profe. Uy, sí, yo Fácil. ya estoy muy viejo, no me acuerdo bien de los casos, profe, la verdad. Pero no viejo, pero pues sí, son Sí, profe. ¿Cuántos más de casos de 10 años. factorización son? Son No, 10. creo que 10. imagínese. Sí, profe, la verdad, yo tampoco no me acuerdo mucho de los casos de factorización. ¿Nos puedes dar una repasadita así cortica? No. No, eso no se puede porque estamos viendo límites. Toca Claro. con Un Julio, recordé profe. de chiquito, profe. No. ¿O dónde los podemos ubicar? O sea, que sean como, digamos, para tenerlos de referencia. Julio, En el profe. álgebra o en Sí, pues internet. ahí Eso. echar un poquito de internet frente a eso para poder revisar ahí que los casos de factorización. Pero sí, ahí les toca que por favor revisen ahí. Estamos acercando
al límite menos 3 por izquierda daría menos 2. Sí, señor. Entonces, si nosotros aplicamos, digamos, la parte que vimos la clase pasada, pues si evaluamos el límite, entonces ahí sí ya nos tocaría. Entonces aquí sería x y f de x. Listo. Entonces, por izquierda, entonces por izquierda sería menos 3.1 menos 3,01 y menos 3,001. Sería por izquierda. Y se supone que aquí debe salir aproximadamente a menos 2. Y si lo vemos por la derecha, entonces sería menos 2,9, menos 2,99 y menos 2,999. Y aquí por derecha, entonces también tendríamos que llegar a menos 2. Por lo tanto, el límite pues va a ser como lo que encontramos acá ahorita. ¿Listo? Entonces, este es el paso, bueno, digamos, esta situación, lo que está en amarillo o esta forma de evaluar, con eso se puede solucionar cualquier límite, o sea, cualquiera de los cualquiera. Ahí ya, con ese uno no tiene pierde, digamos. Lo que pasa es que cuando los límites, digamos, es un límite gráfico, entonces en los límites gráficos, entonces a veces uno no puede observar rápidamente, digamos, hacia dónde van, o sea, hacia dónde tienden, o si la función es una función a trozos, pero pues ahí están las dos herramientas, mejor dicho, tanto la algebraica como la gráfica, por así decirlo. Profe, Sí, digamos entonces ahí el límite sería menos 2, ¿cierto? O sea, ningún número puede pasar por el menos 2, ¿sí? Ningún punto atraviesa el menos 2. no, sí, o sea, la gráfica toca el menos 2. El que no puede tocar es menos 3. Ah, ya. Sí. ¿Listo? Lo que no puede tocar es el menos 3. Porque si menos 3, entonces aquí coloco el menos 3 más 3, aquí daría 0. Y pues ahí ya se crea la indeterminación. Entonces, ¿qué aparece? Una asíntota. Hay una asíntota en x igual a menos 3. Listo, bien. Bueno, van a hacer otro. A ver. Van a hacer otro para poder avanzar un poquito aquí. Límite cuando x tiende a 2 de x al cuadrado menos 2x sobre x cuadrado menos 4. Listo. Bien. Bueno, entonces aquí a simple vista ya nos damos cuenta de que el límite va a dar sobre 0, porque 2 al cuadrado daría 4 y 4 menos 4, 0. ¿Listo? Entonces aquí este ejercicio ya por ende nos toca hacer el segundo paso. Entonces el primer, voy a reescribirlo acá, x al cuadrado menos 2x sobre x al cuadrado menos 4. Bueno, entonces ya hemos dicho que en la parte de arriba es el caso 1, factor común. Entonces vamos a sacar factor común x. Entonces x es factor común de x menos 2. Listo. Y abajo es una diferencia de cuadrados. Entonces abrimos dos paréntesis. Entonces x a un lado, x al otro. Signo menos, signo más. Y la raíz de 4 que sería 2. Entonces 2 a un lado, 2 al otro. Listo. En ese orden de ideas, pues ya vemos aquí a simple vista que este se puede simplificar con este. Y nos sobraría, entonces, x sobre x más 2. Listo.
Entonces ahora sí vamos a aplicar el tercer paso, entonces vamos a reevaluar. Vamos a decir si x es igual a 2. ¿Listo? Si x es igual a 2, entonces reemplazamos. Entonces sería x sobre x más 2 sobre 2 sobre 2 más 2. Entonces sería 2 sobre 4. Simplificamos, mitad de 2, 1, mitad de 4, 2. Entonces, este número efectivamente pertenece a los reales, el límite existe y por lo tanto sería la respuesta. Entonces acá, el límite, cuando x tiende a 2, de x al cuadrado menos 2x sobre x al cuadrado menos 4 es igual a 1/2. ¿Listo? Entonces ahí está. Listo, muy bien. Ahí vamos. Ya después de conocer el proceso, ya los ejercicios se vuelven más fáciles. Lo que les decía, aquí lo complejo de esto es, pues, es conocer los casos de factorización. Y listo. Bien. Bueno, ¿alguna pregunta frente a este ejercicio? No, señor. Señor. No, señor. Bueno, listo. Entonces, bueno, entonces vamos a ver la partecita de límites al infinito. Límites al infinito. Profe, qué pena, yo tengo una pregunta. Dime. Ese sería para resolver el punto 5 del taller, ¿cierto? Lo que estamos viendo ahorita. Permítame, yo veo. Sí, señora. Punto 5. Gracias. Sí, señora. Gracias. Oh. Entonces vamos a hacer límites al infinito, que es para resolver el punto 4. ¿Listo? Vale, profe. Para que no queden tan saturados de información y puedan, pues, resolver eso con mayor facilidad. Entonces, dice Sebastián, profe, buenas noches, disculpe, hasta ahorita tuve la posibilidad de conectarme, no sé qué tanto hayan avanzado, tal vez me perdí. Pues Sebastián, la demora es que terminemos la sesión. Aquí el Zoom compila el video, yo lo subo a YouTube y de ahí ya les paso por medio del foro de aula de clase, aula de clase. Ahí yo les dejo la grabación, ¿listo? Para que puedas ver la primera parte. Y Juliana dice, profe, que Nicolás Rodríguez no pudo conectarse porque va en camino a casa. Bueno, igual. Listo, Juliana, dile a Nicolás que pues que la tutoría pues en lo posible, pues si no la subo hoy, la subo mañana temprano. Es lo que se demore compilando y subiendo ahí al YouTube, ¿listo? Porque nos están revisando que subamos todo eso, ¿listo? Sí, Sebastián, el taller está en la plataforma, buscan la semana número 5, hay un cartel grande que dice, aquí estoy, taller de segundo corte, ¿listo? Entonces allá con eso. Bueno, entonces vamos a ver límites al infinito. Bueno, entonces, cuando nosotros tenemos o estamos graficando una función racional, voy a pintar aquí una función racional para hacer la parte introductoria y teórica. Entonces, nosotros particularmente, o bueno, la función puede tomar asíntotas, ¿no? Entonces puede tomar una asíntota, por ejemplo, una asíntota vertical, ¿cierto? Como esa línea azul. Y también puede tomar asíntotas horizontales, como esta roja. Entonces, en ese orden de ideas, la gráfica, entonces se va a desplazar un poco a la derecha y un poco hacia arriba y va a tener ese comportamiento. ¿Listo? Entonces, esta asíntota vertical, ¿sí? Esta asíntota vertical es la que hallamos con el proceso que acabamos de hacer,
¿sí? Con toda esta parte algebraica nosotros hallamos esas líneas azules y con los límites al infinito encontramos las líneas rojas, ¿sí? Entonces, a veces extenderse al infinito, así como al estilo de Toy Story, entonces ver al infinito nos permite encontrar unos aspectos diferentes a los que normalmente uno puede evidenciar y ver en un ejercicio normal. Entonces, en uno de los ejercicios de aplicación de los del punto 7, va un límite al infinito, ¿sí? Entonces, ahí podemos utilizar esta técnica para resolver esa situación. Entonces nos dice, la población de cierta ciudad pequeña en T años a partir de ahora se pronostica que será. Entonces es una población. Entonces si aplicamos el límite al infinito, o sea, cuando ya han pasado infinito años, entonces ¿qué pasará con esa población? ¿Listo? Entonces el límite al infinito nos permite proyectar cosas a futuro. ¿Listo? No solo para encontrar las asíntotas y poder graficar una función bien hecha, sino nos permite evidenciar y proyectar cosas al futuro. Entonces ahí en el punto 7, ahí hay un ejercicio aplicativo para los límites al infinito para que puedan ver eso de manera ya más explícita. ¿Cómo se resuelve un límite al infinito? Entonces, sacamos un ejercicio. Es muy sencillo. Aquí no tiene que ver casos de factorización. Límites al infinito. Lo que sí tenemos que mirar es tener mucho ojo. Ser muy, revisar bien el ejercicio antes de arrancar o antes de iniciar. Entonces vamos a hacer aquí un ejercicio. Voy a borrar aquí esto para que me quede espacio. Trazo de nuevo la línea. Listo. Entonces vamos a hacer el límite cuando x tiende a infinito. Listo, vamos a hacer. Cuando están límites al infinito de 2x al cuadrado menos 2x más 3 sobre x al cuadrado menos 6x menos 2. Bueno, listo, vamos a hacer ese límite. Bueno, entonces, ojo aquí. Entonces, lo primero que debemos buscar cuando tenemos un límite de estos, lo primero que tenemos que buscar es la x con el mayor exponente. Entonces, en este caso, en este ejercicio, ¿cuál es la x de mayor exponente? X al cuadrado. Eso, entonces aquí la x con mayor exponente es una x al cuadrado. ¿Listo? Bien. Como ya identificamos cuál es la x que tiene mayor exponente, vamos a dividir todos los términos en esa x. Entonces vamos a dividir todos los términos en esa x. ¿Qué es dividir todos los términos sobre esa x? Entonces escoger 2x al cuadrado sobre x al cuadrado menos 2x sobre x al cuadrado más 3 sobre x al cuadrado. Todo esto dividido entre x al cuadrado sobre x al cuadrado menos 6x sobre x al cuadrado menos 2 sobre x al cuadrado. ¿Listo? Entonces, paso 1, identificar la x más grande, o sea, la x con el exponente más alto. ¿Listo? Después de que lo identifiquemos, entonces, todos los términos del ejercicio, todos los términos que tengamos aquí, los vamos a dividir en esa x. ¿Listo? Entonces, aquí por eso les decía que es más de ojo. Entonces, vamos a simplificar. Entonces, esta x con esta x al cuadrado con esta x al cuadrado se simplifican. Ojo, es muy diferente simplificar a reducir o eliminar. Porque x al cuadrado sobre x al cuadrado va a dar 1. No se van a eliminar ni vamos a borrar ese término, no. Entonces acuérdense, x al cuadrado sobre x al cuadrado, esto va a dar 1. ¿Sí? Entonces tengan mucho cuidado con eso porque a veces uno empieza a cancelar y a cancelar y a cancelar y lo que está haciendo es simplificando.
Vale, profe. Aquí tenemos una x a la 1 y aquí tenemos una x a la 2. Entonces, esta x a la 1 se simplifica con una de las x que tenemos abajo, ¿sí ven? O sea, no se cancelan, se simplifican. Entonces aquí nos Vale. queda un 2, ¿no? Aquí ya nos sobró un 2. De aquí nos sobró un 2 sobre x, fíjense bien, ¿sí ven? Y en el tercer término, como no tiene x, pues entonces lo dejamos igualito. Listo. Vamos a hacer lo mismo en la parte de abajo. Entonces, x al cuadrado sobre x al cuadrado, entonces esto se simplifica y esto va a dar 1. ¿Listo? O sea, ahí nos va a dar un 1. O sea, aquí va a sobrar un 1. Listo. Aquí tenemos 6x sobre x al cuadrado. Entonces, esta se simplifica con una x al cuadrado. Entonces, aquí nos queda menos 6 sobre x. Y el último término no tiene x, entonces queda igualito. Qué pena, profe, pregunta. Listo. Bien, pregunté. La expresión, se supone que, bueno, si es x al infinito, es que no presté atención ahí. ¿Cómo hicimos para que nos apareciera ese x2? Usted refirió que el x2, Es la x más grande que haya en el ejercicio, por eso te digo, es ok, más es de decir, que si observación. tuviéramos entonces 2x no sé, a la 5, entonces Sí, sería entonces eso, el exponente mayor, que sería eso 5, sí, entonces cojo y pongo todo como un fraccionario, ¿sí? eso sí, X sí. a la 5, X a la 5, 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 y después ahí sí empiezo a simplificar. Simplificar, eso. Ok. Entonces, ahí simplemente es más de observación que de cualquier otra cosa. Entonces, por eso el proceso es pues ahí con, pues despacito y con mucho cuidado. ¿Listo? Bueno, entonces, ya después de haber simplificado, fíjense que hay números que tienen X y hay otros números que no tienen una X. Entonces, ahí vamos a lo que en matemáticas se dice aplicar el límite. Listo. Aplicar el límite es donde están las X, pues lo reemplazamos por un infinito. Entonces nos queda 2 menos 2 sobre infinito más 3 por infinito al cuadrado sobre 1 menos 6 sobre infinito menos 2 sobre infinito al cuadrado. ¿Listo? Eso es aplicar el límite, o sea, reemplazar el límite donde están las X. ¿Listo? Entonces, bueno, cuéntenme qué pasa. Voy a borrar aquí el lado izquierdo. Cuéntenme qué pasa con ese 2 sobre infinito. O sea, ¿qué pasa con ese 2 sobre infinito? ¿Qué pasará con este número? ¿O qué pasará con ese término? ¿Qué significa que un número sea dividido entre infinito? Es una ¿Es un error indeterminación. matemático, profesor? Es una indeterminación, pero es una indeterminación, o bueno, lo que, ¿quién fue que habló ya? Habló una mujer, habló un estudiante. ¿Sería un error matemático en donde sería una discontinuidad? Eso, entonces están en lo cierto. Si ustedes colocan, eso no se puede colocar en la calculadora, por ejemplo, ¿sí? Entonces nunca nos va a dar, pero sí hay una forma de resolverlo. Entonces, si ustedes colocan 2 dividido el número más grande que tengan, entonces, ¿qué va a pasar con ese número? Acuérdense que lo estamos dividiendo por el número más grande que usted se puede imaginar. Entonces, supongo que tienen una torta y la torta es para 10 personas, pero en realidad llegaron 10.000 personas. Se hace infinitamente pequeño, por así decirlo, casi bastante pequeño, el 2. Eso, muy bien. Pero entonces, coloquen ahí, si usted compra una torta para 10 y le llegaron 10.000 personas, entonces se va a reducir tanto hasta que prácticamente quede en nada, ¿cierto? Entonces, hay una propiedad es una propiedad de los infinitos.
la propiedad del infinito, o del número infinito, donde dice que si tenemos un número cualquiera dividido entre infinito, esto va a ser igual a 0. ¿Sí? Entonces, porque lo estamos dividiendo en el número más grande posible. Entonces es un número tan grande que el número que está ahí, por ejemplo ese 2, pues no va a poder, ¿sí? O sea, se va a ver reducido a 0. Entonces, aplicando esta propiedad aquí hasta nuestro ejercicio, pues este menos 2 sobre infinito va a tender a 0, o sea, se vuelve 0. Lo mismo le pasa al 3 sobre infinito cuadrado. Entonces, todos los términos que quedaron con infinito en el denominador, entonces se vuelven 0. Todo esto se vuelve 0. ¿Y qué nos queda? Los términos que no tienen ningún infinito, o sea, nos queda 2 sobre 1. Y 2 sobre 1 es igual a 2. Y esta sería la respuesta. ¿Listo? Entonces, ojo ahí. Cuando tenemos un número, ¿sí? Vamos aquí. Cuando tenemos un número, ¿sí? Por ejemplo, un 2, un 10, un 8, el número que sea, y lo estamos dividiendo entre infinito, pues en principio es una indeterminación, porque pues, vamos, la calculadora no lo puede solucionar, no podemos sumar, no podemos hacer nada ahí. Simplemente pensar en que este número se va a dividir tantas veces, que va a ser reducido a 0. Puede quedar 0,0000, un millón de ceros, entonces pues va a ser significativo el 0. Entonces, en ese entonces, todos estos números, o sea, todos los números que tenemos aquí donde está dividiéndose el infinito, va a tender a 0. Por lo tanto, solo queda el 2 sobre 1, y ese 2 dividido 1, pues es igual a 2. Y esa va a ser la respuesta a este límite. Entonces, ese es el procedimiento para realizar límites al infinito. Ah, entiendo. Está fácil. Sí, por eso les decía, aquí no hay que usar casos de factorización, es más que todo observación. Y simplemente, pues, tener en cuenta ahí la propiedad de los infinitos. ¿Listo? Vamos a hacer otro. Vamos a hacer otro. Profe, ahorita vuelve a la página para tomar nota. Ah, sí, la devolvemos de una vez. ¿Listo? Ah, se volvió a pausar. Oh. Listo. Bien, vamos a hacer aquí un ejercicio donde se vea otro punto de vista. Entonces vamos a hacer el límite cuando x tiende a infinito, ¿listo? De x al cuadrado menos 2x menos 3 sobre x al cubo menos x al cuadrado
menos 6x menos 2. Listo. Bueno, entonces échenle ojo ahí a ese límite. Entonces, lo primero que vamos a revisar, acuérdense que lo primero que vamos a observar es cuál es la x más grande. Entonces, en este caso, la x más grande es X al cubo. eso. Entonces, x al cubo. X al cubo es la x más grande de ese ejercicio. ¿Listo? Como ya dedujimos que era la x a la 3, vamos a dividir todos los datos entre x al cubo. Entonces quedaría x al cuadrado sobre x al cubo menos 2x sobre x al cubo menos 3 sobre x al cubo. ¿Listo? Todo esto dividido entre x al cubo sobre x al cubo menos x al cuadrado sobre x al cubo menos 6x sobre x al cubo menos 2 sobre x al cubo. Listo. Vamos a simplificar, ¿listo? Entonces, mucho ojo con la simplificación. Entonces, fíjense acá, x al cuadrado se va con 2x de acá. Entonces, ¿cuántas nos sobran? Una. Una X. Una. Una X. Eso. Entonces quedaría 1 sobre x, ¿listo? Aquí, esta x se va con una de acá. Entonces quedaría menos 2 sobre x al cuadrado. Y en el último término no hay x, entonces quedaría x al cubo. Listo. Bien. Ahora revisemos el denominador. Entonces, x al cubo sobre x al cubo, esto daría 1. Entonces, 1. Bien. Ahora, aquí esta x al cuadrado se va con 2 de estas. Entonces quedaría menos 1 sobre x. 1 sobre x. Aquí esta x se va con una de estas. Entonces daría menos 6 sobre x al cuadrado. Y el último quedaría 2 sobre x al cubo. Listo. Muy bien, listo. Ahora vamos a aplicar el límite, ¿listo? Entonces voy a escribir aquí. Entonces vamos a aplicar el límite. Listo, vamos a aplicar el límite. Entonces quedaría 1 sobre infinito menos 2 sobre infinito al cuadrado menos 3 sobre infinito al cubo y todo esto sobre 1 menos 1 sobre infinito menos 6 sobre infinito al cuadrado menos 2 sobre infinito al cubo. Listo. Acuérdense que estamos aplicando la propiedad que dice que si tenemos un número que está dividido entre infinito, esto es igual a 0. Es una propiedad de los infinitos. ¿Listo? Si algo pueden buscar ahorita más tarde en Google, colocan ahí propiedades de los infinitos y ahí le van a salir. ¿Qué pasa cuando tengo infinito menos infinito? ¿Qué pasa cuando tenemos infinito más infinito, infinito por infinito? Bueno, ahí aparecen varias cosas. Entonces, fíjense acá, si aplicamos la propiedad, ¿listo? Entonces, este se vuelve 0. Listo. Este término también se vuelve 0. 0. Este término también se vuelve 0. Ese se queda como está. Este segundo también se vuelve 0. Este también 0 y se vuelve 0. Queda 0. 1. Entonces, Es sencillito. ¿qué nos quedó? Entonces esto sería igual. ¿Qué nos quedó arriba? Nada, 0. 0. 0. ¿Y abajo nos quedó? No. Listo, entonces esto es igual a 0. O sea que el resultado de este es igual a 0. Listo, y esta sería la respuesta.
Listo, bien. ¿Alguna pregunta de ese ejercicio? No, señor. No, señor. Está como más fácil porque pues no hay que identificar qué caso es, ¿no? Ajá, no, no, no. En este simplemente es... Sí, está más sencillo. Ah, bueno, listo. Bueno, les voy a poner uno ahí mientras... Voy a poner los que solucionen uno, a ver. Van a solucionar el límite, de ahí para cerrar la clase. El límite cuando x tiende a infinito. Bloqueémoslo aquí. X a la 4 menos 3x al cubo más 2x al cuadrado sobre, entonces aquí x a la 3 más 2x al cuadrado más 1. ¿Listo? Solucionen ese, revisen ese y ya vuelvo. ¿Listo? Menos 3x cubo sobre x a la 4 más 2 2x a la 2. sobre x a la 4. Uy, me sube mucho x. Más listo, simplifiquemos a ver. Entonces, x a la 4 sobre x a la 4, entonces daría 1. Aquí se van estas 3 y aquí sobra 1. Aquí se van 2 y sobrarían 2. Entonces quedaría igual a 1 menos 3x y aquí quedaría más 2 sobre x al cuadrado. Listo. Y abajo, entonces se van 3, nos sobra 1. 1 sobre x más 2, se van 2. Entonces quedan 2x al cuadrado. Y aquí quedaría más 1 sobre x a la 4. Listo. ¿Así les dio? Sí, señor. Listo, bien. Sí, señor. Muy bien, listo. Entonces, aplicando el límite, entonces ya sabemos que este término se va, se vuelve 0. Este término también se vuelve 0. Este término se vuelve 0. Este término se vuelve 0. Y por ende, este se vuelve 0. ¿Qué nos quedó? 1. 1. 1. Pero un 1 arriba y abajo. 1 sobre 0. 0. Eso. Entonces, eso es lo que quería que vieran. Entonces, arriba quedó un número que quedó 1, ¿cierto? Pero abajo todos los términos se cancelaron y quedó 0. ¿Qué significa un número dividido entre 0? 0, profe. No, colócalo en la calculadora. Una No se indeterminación. Es puede. una indeterminación, muy bien. Una indeterminación. ¿Qué significa una indeterminación? Pues que el límite no No existe. existe. ¿Listo? Entonces, para este ejercicio, el límite no existe. Eso es lo que quería que vieran y evidenciaran. Entonces, ojo, mucho cuidado. Entonces, si usted tiene un número, voy a colocarlo aquí con rojo, voy a recordarlo aquí. Si usted tiene un número cualquiera dividido entre 0, entonces es una indeterminación, o sea, no se puede, o sea, no existe. O sea, no podemos hacer esta operación, ¿listo? Y por lo tanto es una indeterminación. Como en este ejercicio nos dio 1 sobre 0, eso significa que es una indeterminación y por ende, pues el límite no existe. Entonces, la solución a ese ejercicio no se puede hacer, o bueno, no existe, el límite no existe. Ok. ¿Listo? Por si algún ejercicio de los que tienen ahí en el taller, entonces les aparece de esa manera. Entonces, para que lo Listo, coloquen ahí profe. que el límite no existe. Bien, muchachos, pues entonces ya con esto, entonces ya podemos avanzar en esos dos puntos, y ya prácticamente pueden ir avanzando un poquito del punto 7, que son las aplicaciones. ¿Listo? Las aplicaciones a los límites.
Entonces échele una ojeadita al 7, ¿sí? Terminen de solucionar, tienen ahí, pues, de aquí a la próxima semana, revisen esos puntos, van echando una ojeadita al 7. Ya la próxima semana veremos la derivada por definición. Estamos a 14, sí. La derivada por definición y vemos las reglas básicas de derivación. Entonces, para que puedan resolver ahí esos dos últimos puntos, empaqueten su taller y lo puedan subir ahí con tiempito. ¿Listo? Vale. Entonces, Bueno, señor. no sé si hay alguna duda, alguna cosa por recordar, alguna cosa, alguna duda. No, señor. Esta grabación se sube a la plataforma, ¿no es verdad? Sí, señor. Se sube al foro que dice Foro Salón de Clases. Ok. Entonces, ya ahorita que ¿No se va a terminemos, subir luego a YouTube y ahí nos pasaba el link? sí, de YouTube y luego se sube ese link en ok. el foro. ¿Sí? Ok. Ahí ya queda. Entonces, sí, para que la busquen más tardecito o mañana en la mañana ya, por lo que se demora un poquito empaquetando aquí el video. Eso se demora un poquito empaquetando ahí el video. Bien, entonces, pues bien, ¿puedo cerrar aquí la pizarra? Sí, señor. Sí, señor. Sí, señor. Listo. Listo, profe, sí, señor. Listo. Bueno, entonces, sí, aquí ya lo abrimos de una vez. Aquí en el foro salón de clases, entonces ahí pueden observar, pueden entrar y revisar las clases que se han subido. Mira, por ejemplo, aquí está aquí acabé de subir una, la de esta mañana que tuve con los otros. Y aquí está una de ustedes, miren, introducción a los límites, ahí está. Entonces pueden entrar y revisarla. Listo, Entonces, profe. ahí queda para que, si tienen dudas de lo que vimos en la primera, mira, aquí está. Aquí está introducción a los límites y la clase. ¿Listo? Entonces, para que por favor revisen ahí Vale, eso. profe. Cualquier duda, con mucho gusto, entonces ya saben, por la plataforma, por el correo, ahí está el teléfono y a la orden, entonces cualquier cosa con mucho gusto. Gracias, profe. Muchachos, que estén Bueno, muy señor, gracias. Listo, profe. Muchas gracias. Bacano, profe, muy muchas bien. gracias. Muchísimas gracias, profe. Muchas gracias, profe. Profe, muchas gracias. Buenas noches. Bueno, Buenas que noches. estén muy bien, hasta luego. Feliz noche, profe. Listo. Listo, muy bien. Bueno, hasta luego a todos. Vale, chao, profe. Chao, chao.